Hola, mi nombre es Joss y hoy vamos a charlar un poco sobre por qué es buena idea que inicies tu primer diario o si es que ya has practicado journaling antes pero lo dejaste por X o Y razón, entonces quizá este video te inspire a retomarlo. Podría darte miles de razones de por qué deberías iniciar un diario y créeme que hay muchísimas, pero muchísimas razones. Sin embargo, te voy a dar las más importantes y que a mi parecer son las que más te van a ayudar en tu día a día. Principalmente que un diario es una herramienta en la cual tú vas a poder expresarte de manera totalmente libre, vas a poder sacar tus emociones, tus pensamientos o temas varios que quieras profundizar. Por supuesto, cuando empezamos a examinar nuestros propios pensamientos y a profundizar en ellos, entonces esto se empieza a notar muchísimo en nuestra salud mental y es que esta empieza a mejorar. De hecho, uno de los métodos más utilizados por los psicólogos es dejarles de tarea a sus pacientes iniciar diarios y mantenerlos constantemente. A su vez, esto tiene otro beneficio y es que cuando empezamos a trabajar nuestra mente, entonces todo empieza a notarse en el exterior. Nuestro físico va a mejorar porque nuestro cuerpo agradece el hecho de que estamos soltando todas estas emociones y todos estos pensamientos. Entonces, para nuestro cuerpo es literalmente una liberación, es como quitarte una carga de encima y decir como de ok, ya estoy libre, entonces puedo andar más suelto y más feliz por la vida. También nuestra actitud cambia, nuestra actitud con la vida, nuestra actitud con nosotros mismos, la manera en la que nos relacionamos con nuestros amigos, nuestra familia, con las personas que trabajamos, etcétera, en general con todas las personas, va a cambiar y en la mayoría de casos te aseguro que va a mejorar muchísimo. Ok, ya te di algunos beneficios de por qué deberías iniciar tu diario, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vas a hacer tu diario? No me voy a poner a darte un montón de reglas para poder iniciar un diario, porque sinceramente no existe ninguna. Lo bueno de un diario es que es totalmente personalizable, al final es tuyo y solo tuyo, entonces esto significa que puedes hacerlo de la manera en la que se te ocurra. Y sinceramente creo que esa es la magia más bonita de los diarios, que son totalmente únicos, están creados por ti, para ti, y eso significa posibilidades infinitas. Yo te aconsejo que a primera instancia te preguntes a ti mismo si quieres escribir en tu diario pensamientos, sentimientos o temas en específico. Define uno de estos tres y a partir de ahí puedes empezar a plantearte preguntas a ti mismo. Por ejemplo, si elegiste el tema de sentimientos, entonces podrías ponerte preguntas como ¿cómo me sentí hoy? ¿O qué cosas buenas pasaron en mi día de hoy? O por ejemplo, ¿qué cosas me están limitando para hacer tal cosa o para convertirme en tal cosa? ¿No? Como hacer una lluvia de ideas, de preguntas, tomar las que más te gusten y empezar a responderlas y escribir a partir de ahí. Por aquí te voy a dejar algunos ejemplos de cosas que podrías escribir en tu journal. Si te gustan, puedes intentarlos y si no te gustan, simplemente déjalos de lado, no pasa nada. El primer ejemplo es que puedes escribir 3 cosas por las cuales te sientes agradecido en tu día a día. Esto puedes hacerlo en la mañana cuando te despiertas o en la noche antes de irte a dormir, dependiendo de si tú quieres iniciar tu día escribiendo o terminarlo escribiendo. Si te gustan las series y las películas, podrías ocupar tu diario para escribir lo que esta serie o película te hizo sentir, o en caso de que te guste la lectura, podrías escribir tus propias reseñas en tu diario y también escribir lo que te hicieron sentir estas lecturas en el momento. Ahora, si te vas por el lado más creativo y más artístico, podrías implementar tus dibujos en combinación con tus escritos y ver cómo es que estos dos se desenvuelven juntos, qué es lo que te hacen sentir, qué es lo que descubres con ellos e ir mejorando y avanzando a partir de ahí. Ok, pero es cierto que sí hay algunas cosas de las cuales no puedes prescindir y es un lápiz, una libreta y tiempo. El lápiz y la libreta en realidad no son necesarios porque también puedes llevar tu diario de manera online. Personalmente lo que hago es que escribo mi diario en notas y me funciona de maravilla. Las notas las puedes sincronizar con otros dispositivos, lo cual facilita muchísimo la vida. Y si al igual que yo no quieres que nadie más lea tus diarios, entonces puedes bloquear tus notas y así solamente tú tienes acceso.
Pero si prefieres la vieja escuela y optas por una libreta, yo te sugiero que utilices la que tengas a la mano. No te compliques la vida buscando la libreta más hermosa que encuentres en la papelería o en cualquier otro sitio. Simplemente agarra lo que tengas en tu casa y empieza a escribir en ella. Y en cuanto al tiempo, tampoco tienes que complicarte en ello. Basta con 10 minutitos que le des al día, pero tampoco tiene por qué ser todos los días. Yo te sugiero que te preguntes a ti mismo cuánto te quieres comprometer en escribir tu diario y también cuánto tiempo te puedes permitir. En base a eso, estoy segura de que vas a poder planificar una buena rutina de escritura que no te complique la vida, que no te quite demasiado tiempo y sobre todo que se acople a tu vida diaria. Un consejo que te puedo dar y que honestamente ayuda muchísimo a liberar tus emociones y a destapar tu creatividad es la música. La música es fundamental para escribir un diario. Obviamente no es necesaria, pero definitivamente sí ayuda muchísimo. Ponte una playlist, si puedes crearte una en específico para escribir, entonces aún mejor. Pero si no, simplemente busca una playlist en Spotify o la red social que tú uses y simplemente relájate, conéctate con tu libreta y escribe. Como ves, es muy fácil iniciar un diario, es totalmente personalizable, así que tú pones las reglas, tú pones las normas y tú pones qué necesidades quieres llenar. Te invito a que empieces a escribir tu diario, empieza ya cuanto antes, porque esto es algo que va a mejorar tu salud mental, tu vida, y créeme que si tú no trabajas en eso, absolutamente nadie lo va a hacer por ti. Me temo que aquí termina nuestra pequeña charla, pero espero que algo de esto te haya podido inspirar, aunque sea un poquito. Si es así, te invito a que me regales un like aquí abajo, que me dejes un comentario de cuál es tu opinión acerca de los diarios o si ya has escrito alguno en el pasado, cómo te fue. Y también dale al botón de suscribirte para que podamos vernos en futuros videos y en futuras charlas. Cuídate, bye.